Hola Horacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro Isaías. ¿Cómo está? ¿No ha entrado nadie? No, estoy esperando a ver si llega alguien más y si no, ahorita comenzamos. Sí, maestro, aquí estamos. Perfecto. Normal la clase, gracias. Buena tarde.
Bueno, vamos a comenzar porque de cualquier forma va a quedar grabada la sesión y la podemos compartir para que la revisen en los momentos que tienen disponibles. Bueno, voy a compartir la pantalla de la presentación. Y bueno, ya estamos en la unidad 4, ya vamos a concluir con el curso de epistemología de la investigación en psicología. Y en este módulo ya revisamos, lo mandé el curso de la sesión pasada, pero vamos a hacer una revisión muy general sobre algunas consideraciones sobre el desarrollo filosófico de la psicología. Y bueno, aquí vamos a atender esta unidad del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Son aproximadamente 11 días. Y el propósito que tiene es identificar la importancia de las diversas corrientes de pensamiento filosófico para identificar su relación con el desarrollo epistemológico y filosófico de la investigación en el campo de la filosofía. Entonces, básicamente vamos a retomar las corrientes de pensamiento y relacionarlas con el desarrollo epistemológico y filosófico de la investigación. Y bueno, retomamos nuestro incidente crítico que tiene que ver con la necesidad que tiene un alcalde de que se le apoye con un caso de discriminación en una comunidad. Y tomamos nuestro incidente crítico, que es un problema específico del problema prototípico, de ahí se deriva, para revisar los contenidos de este módulo y aplicarlos en este caso. Y de esta forma ir asumiendo el papel que tenemos como psicólogos o profesionistas que vamos a apoyar, en este caso, a una comunidad mediante la intervención y apoyo del alcalde. El dilema que se presenta en esta situación, asociándolo a los contenidos de este módulo, es cómo explicaría un nativista, un empirista y un racionalista que las personas desarrollen la intolerancia religiosa. Esto quiere decir que lo vamos a revisar desde estas corrientes de pensamiento y vamos a tratar de analizar cómo lo abordarían los teóricos de cada una de estas disciplinas. Bueno, ya revisamos en este organizador gráfico, ya revisamos estos módulos, el módulo 1 con las definiciones, el módulo 2 con la breve historia del conocimiento científico, lo continuamos en el módulo 3 y en el 4 ahora vamos a revisar nativismo, empirismo, racionalismo y constructivismo. Bueno, el asociacionismo, el monismo y dualismo, positivismo y constructivismo. Este organizador, ahí tiene unos errores de la imagen, pero se repite el módulo 2, bueno, el título del módulo 2, pero finalmente son secuenciales así como están presentados. Ahora bien, y ahora, pues ya entrando en el tema, revisamos que el desarrollo filosófico de la psicología ha sido un proceso continuo que ha incorporado diversas tradiciones filosóficas para explicar la mente y el comportamiento y la experiencia humana. Entonces, desde los inicios, la psicología ha estado influenciada por corrientes filosóficas que debatían la naturaleza del conocimiento, la relación entre la mente y el cuerpo y la forma en que los seres humanos perciben y procesan el mundo. Cada corriente filosófica nos va a aportar perspectivas únicas que nos van a ayudar a dar forma a las teorías psicológicas y a sus metodologías. Por ejemplo, el nativismo subraya la influencia de factores innatos en la mente humana, mientras que el empirismo enfatiza la experiencia y la percepción sensorial como base del conocimiento. Y esto ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle.
las diferencias que hay entre estas dos corrientes. Y bueno, por otro lado, también el racionalismo sostiene que la razón es la fuente principal del conocimiento, complementando el empirismo en el debate sobre cómo se adquiere el entendimiento humano. El asociacionismo, en cambio, propone que las conexiones entre las ideas surgen de la experiencia y guían el aprendizaje y la memoria. Y el monismo y el dualismo abordan la relación entre la mente y el cuerpo. En el caso del positivismo se centra la atención en la observación y la verificación como bases del conocimiento científico. Y es que, por ejemplo, en el caso del monismo y el dualismo, la diferencia radica justamente en la definición de la palabra. Monismo se refiere a un solo concepto o a una unidad y dualismo a dos unidades. Entonces, la relación entre la mente y el cuerpo en el monismo sería que no hay una división, es la misma entidad, la mente y el cuerpo. En cambio, en el dualismo son dos entidades que componen un mismo ser y las dos entidades se están relacionando una con la otra, pero tienen su propia definición. Entonces, por eso es que ahí se ve desde una perspectiva dualista y en el monismo sería una sola entidad, ¿no? Ahora, lo que podemos ver es que estas corrientes no solo han enriquecido la epistemología de la psicología, sino que también han influido en conceptos de salud y de enfermedad, que es lo que justamente revisamos en los contenidos. Y con esto se redefine como el cómo se entiende la mente y su relación con el cuerpo. Y lo podemos ver en el organizador que nos presentan en los contenidos, donde se pueden ver los antecedentes de las tradiciones psicológicas contemporáneas. Y entonces aquí podemos ver ya organizado pues algunas de las corrientes de la filosofía, el monismo, el nativismo, el dualismo, el realismo, ahí están todos, y los autores que trabajaron ese tipo de corrientes, ¿no? Para que, bueno, en general todos ustedes tengan esa referencia al momento de que hagan su argumentación y que tenga una coherencia epistemológica. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque con eso van a hacer su actividad integradora. Cuando hablamos de coherencia epistemológica, estamos refiriéndonos a que eh, que cuando ustedes hacen referencia a un autor, pues tiene que ser coherente la relación. Por ejemplo, si están hablando de el monismo, pues lo van a justificar con Descartes, con Spinoza, con Leibniz, con Berkeley. En cambio, si están hablando del empirismo, pues lo tendrían que justificar justamente con Bacon, con Locke, con Hobbes, con Hume. Y entonces, si de pronto ustedes justifican el empirismo con argumentos de Descartes, por ejemplo, de René Descartes, o de Leibniz, y lo comparan con argumentos de Hobbes, pues ya no hay una coherencia epistemológica. La relación de conocimiento ya no la están respetando porque la coherencia epistémica tiene que ver con los planteamientos de las corrientes de las que están hablando. Y esto está muy relacionado con la actividad integradora porque justamente en esa actividad se les va a pedir que justifiquen desde alguna de las corrientes la intolerancia. Entonces, este, pues nada más para que tengan presente esta tabla y desde aquí lo puedan ir relacionando directamente. Cuando hablemos del mecanicismo, pues nos iremos a René Descartes, John Dewey, y a los autores que aquí tenemos, ¿no? Eh, entonces, me parece muy interesante y muy importante que les hayan ayudado a agrupar la información en esta tabla para que entonces cuando ustedes quieran referirse a una de las corrientes, pues ya se van directo a los autores, ¿no? Aquí los pueden encontrar, las tradiciones de pensamiento contemporáneo. Ahora bien, pues aquí tenemos lo que ya comentábamos sobre el nativismo,
que postula ciertas ideas y capacidades innatas. Esto viene desde Platón. Recuerden que con Platón nosotros veíamos que lo que descubrimos, siempre que hacemos investigación y descubrimos información o aprendemos información que concebimos como algo nuevo para nosotros, en realidad Platón diría que no, que esa es una reminiscencia, un recuerdo que ya traemos como un alma. Cuando éramos un alma y caímos en este cuerpo, en esa caída, digamos por lo violento de la unión entre la mente y el cuerpo, perdimos un poco la memoria, pero ahí se encuentra ese conocimiento. Cuando nosotros lo recuperamos, entonces estamos recordando algo que ya sabíamos y por eso le llama reminiscencia. Bueno, pues tomando esa teoría o esa base, se funda esta corriente llamada nativismo, que dice que las ideas y capacidades ya son innatas, ya las tenemos desde que nacemos, solo es cuestión de recuperarlas, de recordarlas. Y si se fijan, esto ya viene de algunas corrientes de pensamiento de grupos sociales o de, por ejemplo, los tibetanos, cuando van a elegir a sus dirigentes, pues les ponen pruebas que les ayuden a recordar de dónde vienen y si son herederos de una de las castas o de las corrientes que ya eran dirigentes en su otra vida. Entonces, esto está basado sobre todo en este origen de la filosofía que recuperó Platón y que la plasmó en sus diálogos. Y bueno, en psicología, el nativismo se relaciona con teorías evolutivas y biológicas. Esto es, pues ya sabemos, recuperado de este planteamiento que después retomó Darwin y que lo planteó, pero más bien en el pensamiento científico de la biología, ¿no? Eh, bueno, se relaciona sobre todo y destaca la selección natural que moldea las capacidades cognitivas humanas. Eh, en principio es esto mismo que estábamos comentando. Si ya tenemos una definición como seres en el alma que habita este cuerpo, pues entonces hay una selección, hay una división, una separación entre cada uno de los seres, porque algunos traen unos recuerdos y otros traen otros, ¿no? Y bueno, eh, el nativismo particularmente es relevante en el estudio de capacidades cognitivas, sobre todo en capacidades cognitivas como la percepción, el lenguaje, las habilidades matemáticas, que son áreas donde se ha observado que los seres humanos muestran predisposiciones innatas que guían su desarrollo. Entonces, en esas áreas es donde estamos desarrollándonos desde el nativismo, según esta corriente. Sin embargo, el nativismo no excluye la posibilidad de que el ambiente tenga una influencia y plantea que ciertos sistemas mentales son básicos e interactúan con la experiencia para dar forma al conocimiento y a las habilidades que ya teníamos. Entonces, digamos que en cada, eh, digamos, eh, es que no quiero manejar una palabra que suene como pseudociencia, pero digamos que el ser que se encuentra ahorita habitando este cuerpo y esta mente puede depurar sus conocimientos y mejorarlos. A eso es a lo que se refiere. Eh, entonces, con esto podemos enfatizar que el nativismo tiene un papel, o más bien se desarrolla sobre todo en teorías evolutivas de herencia y de predisposición biológica en el desarrollo humano. Y nos proporciona una perspectiva esencial para comprender las capacidades cognitivas y su interacción con el ambiente. Es así como, bueno, aquí recuperamos el tema de uno de los grandes filósofos, de los pocos grandes filósofos que se han desarrollado en esta edad moderna o en esta era moderna, que es Noam Chomsky, que defendió la capacidad para la capacidad que tenemos de el lenguaje como una, más bien al revés,
el lenguaje como una capacidad innata que los seres humanos poseen y una gramática universal preconfigurada en la mente. Y entonces él defiende esa parte, que nosotros ya tenemos esa capacidad y o que algunas personas ya la traen más desarrollada que otros, pero es innato. Y a eso él le llama gramática universal. Ya está predefinida en la mente de los individuos, ¿no? Esto en cuanto al nativismo. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento no es innato, que no lo teníamos, sino que nosotros lo vamos a desarrollar a partir de la experiencia sensorial. Entonces, este enfoque ha sido fundamental en el desarrollo de la psicología como ciencia, porque destaca la importancia de la observación y la experiencia como medios para entender el comportamiento humano y los procesos mentales. Entonces aquí tenemos estas figuras de John Locke y David Hume, que son pilares del empirismo, y que, por un lado, por ejemplo, Locke introdujo la idea de la tabla rasa o tabula rasa, argumentando que la mente es como una hoja en blanco al nacer y que todo el conocimiento se va a ir imprimiendo ahí en base a la experiencia que se va viviendo. Las experiencias se van imprimiendo en esa tabula rasa, en esa mente que está en blanco. Y entonces ahí se va construyendo el conocimiento. Eso es lo que dice John Locke. Y Hume, por su parte, se enfoca en la asociación de ideas, planteando que las conexiones entre las percepciones sensoriales generan conocimiento. Entonces, en psicología, el empirismo nos va a ayudar a influir en el enfoque experimental y en el desarrollo de metodologías basadas en la observación y la medición, porque justamente postula que todo tiene que ver con la experiencia como tal, por eso se llama empirismo. Si ustedes aprenden una profesión, algún, algún oficio, pero lo aprenden directamente en la práctica, no leyeron una teoría, no reflexionaron, no desarrollaron métodos y demás, sino directamente fueron aprendiendo con la práctica, alguien les fue diciendo y lo fueron haciendo y ya después se vuelven expertos. Se dice que es un experto empírico, que tienes conocimiento empírico, pero no necesariamente llegas a ser un científico porque no estás llevando a cabo pasos concretos para desarrollar un planteamiento o una teoría. Entonces, el empirismo siempre va a estar asociado a la experiencia. Y este enfoque, pues, es evidente en corrientes como el conductismo, que estudia el comportamiento observable y considera la experiencia como el principal motor del aprendizaje. La experiencia es el motor del aprendizaje, así, directo. Y el empirismo también subraya la importancia de los datos verificables y replicables en la investigación psicológica. Eso en cuanto al empirismo. En cuanto al racionalismo, y lo voy a hacer un poquito rápido todo esto porque necesitamos revisar las actividades. El racionalismo, en este caso, sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento y destaca la capacidad humana para pensar y deducir verdades universales independientemente de la experiencia sensorial. O sea, esta corriente plantea que podemos conocer algo, incluso casi a la perfección, solo a través de la razón, o sea, de argumentar un planteamiento y a partir de un buen argumento que sea válido, que esté bien construido, nosotros podemos darnos cuenta de un conocimiento, llegar a un conocimiento sin necesidad de haberlo vivido. Eso es lo que dicen ellos, sin la necesidad de la experiencia. Este enfoque finalmente es esencial en la formación de teorías psicológicas que valoran procesos cognitivos y la lógica, porque sobre todo está basado en la lógica. Y bueno, su principal exponente pues es René Descartes, de quien ya hemos comentado bastante, que es una figura central del racionalismo y es famoso por su planteamiento
que se tradujo como pienso y luego existo. Entonces, con esa frase, definimos pues la corriente del racionalismo. Si no yo puedo acceder al conocimiento solo a través de la razón. Si no accedo a través de la razón, entonces no hay certeza para mí de nada de lo que estoy hablando, sea experiencia o sea cualquier otra forma de adquirir el conocimiento. Si alguien dijera, bueno, es que el nativismo justifica que ya tienes un conocimiento, no, ellos dirían, no, si no entra dentro de la razón, entonces yo no tengo certeza de que eso es verdadero o válido. Leibniz también destacó como racionalista e introdujo el concepto de las mónadas y la idea de la mente, que afirmando que tiene predisposiciones que guían el pensamiento. Entonces, si se fijan, ahí hay una cierta inclinación hacia el nativismo, porque habla de que la mente tiene predisposiciones que guían el pensamiento, pero no necesariamente predisposiciones ya de origen, de nacimiento, de evolución, sino también esas predisposiciones pueden ser a partir de lo que ya ha ido aprendiendo en el camino. Y bueno, esto de las mónadas, pues son como los elementos que vamos a utilizar para construir nuestro argumento. Leibniz, acuérdense, es un racionalista puro que junto con Newton desarrollan las matemáticas del cálculo diferencial e integral. Y Leibniz, así como Newton, incursionaron mucho en la filosofía, pero Leibniz la desarrolló mucho más, de manera más formal, en filosofía y en matemáticas. Newton fue más en matemáticas y física que en filosofía, pero también todos sus planteamientos parten de principios filosóficos. Y bueno, en psicología el racionalismo ha influido en el estudio de procesos cognitivos como el pensamiento, la memoria, la resolución de problemas. Y esto, pues, por supuesto, por el planteamiento de que la razón es la base del conocimiento. Y bueno, corrientes como la psicología cognitiva han integrado estas ideas para entender cómo las estructuras mentales procesan algunos problemas y procesan la información. Esta corriente plantea que ciertas verdades son accesibles solo a través de la reflexión, lo que lo convierte en un complemento del empirismo. Utiliza todos los elementos que tiene a la mano para poder acceder al conocimiento en sus argumentos, o sea, siempre construyendo argumentos lógicos con una lógica formal que sea muy estricta para que pueda entonces justificar aquello que se va a afirmar. Ahora, el asociacionismo, que es el siguiente punto, es una teoría filosófica y psicológica que explica cómo las ideas y los procesos mentales están conectados a través de algunas asociaciones. Y esta corriente sostiene que el aprendizaje y la memoria se producen cuando los estímulos y las respuestas se vinculan entre sí mediante la experiencia. David Hume y John Stuart Miller son figuras clave de asociacionismo. En el caso de Hume, él argumentaba que las ideas se relacionan a través de principios como la semejanza, la continuidad en el tiempo y el espacio y la causa-efecto. Entonces, fíjense cómo estas son las bases que después utilizan Leibniz y Newton para plantear teorías en la física moderna, en las matemáticas, porque están hablando de la continuidad en el tiempo y el espacio y la causa-efecto. Entonces, no olvidemos que Newton plantea esta, una de sus leyes de a toda acción hay una reacción, o sea, una causa-efecto, por supuesto. Y bueno, en el caso de John Stuart Mill,
amplió estas ideas al afirmar que las asociaciones complejas podían explicarse como la suma de asociaciones simples. Esto en matemáticas tiene mucho sentido, eh, porque vas asociando o relacionando elementos, eh, cada uno de los elementos de un sistema para llegar a un resultado final o a una construcción más compleja. Y eso es lo que planteaba John Stuart Mill. Entonces, en psicología, el asociacionismo pues nos ha influido en el estudio del aprendizaje y la formación de hábitos. Por ejemplo, los experimentos de Pavlov sobre el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante, que son los que reflejan principios de asociación al vincular estímulos con respuestas condicionadas. Si se acuerdan esto de los perros, y que en función a estímulos que les daban eran las respuestas que esperaban. Si el perro no respondía, pues no tenía esa, digo, si no tenía esa respuesta, pues no tenía el estímulo. Y esperando el estímulo, respondía. Esto después fue o es utilizado mucho en mercadotecnia y en la misma psicología para las intervenciones. Es un estudio que es una referencia de lo que planteaban en esta corriente del asociacionismo. Ahora, a ver, permítame un momento. Voy a cerrar la puerta. Y bueno, eh, esta perspectiva del asociacionismo sigue siendo muy relevante en la investigación moderna sobre la memoria, el aprendizaje implícito y los sistemas de recompensa. A la fecha se sigue usando y muchísimo. Incluso acabamos de pasar una campaña de comercial, le llaman el Buen Fin, y la otra la del viernes bueno, en Estados Unidos, el Friday algo. Y no es otra cosa más que el uso de estas corrientes de pensamiento en psicología, pero en psicología comercial, y de cómo manipular a los otros para que consigan lo que se espera. Tú estimulas y después recibes una respuesta, ¿no? Si no la recibes, entonces elevas el estímulo hasta que haya una respuesta. Entonces hay, digamos, provocaciones que van orientando y encasillando a quien las recibe. Y cada vez se van haciendo tan específicas y las van definiendo tanto que es muy difícil escapar a esos estímulos, y entonces eso funciona bastante bien en el comercio. Se utiliza muchísimo en mercadotecnia y se utiliza mucho en psicología, en manipulación, en diferentes áreas del conocimiento. Ahora bien, el monismo y el dualismo, que es lo que comentábamos, pues son eh, dos planteamientos que están relacionados con la mente y el cuerpo. El debate entre el monismo y el dualismo siempre se ha centrado en la relación entre la mente y el cuerpo, y es una cuestión fundamental en la filosofía y en la psicología. De ahí deriva mucho estos planteamientos que se hicieron en aquel primer gran concilio, cuando la iglesia se conforma como iglesia, como la conocemos actualmente. El cristianismo se consolida en ese primer gran concilio porque hacen esa gran asamblea donde se van a poner de acuerdo para definir cuál va a ser la religión del imperio en esa época. Y entonces ahí se debaten estos planteamientos filosóficos que van definiendo la estructura de la iglesia
que se conformó ahí. Las corrientes de pensamiento que no estaban muy de acuerdo, bueno, quedaron o participaron, pero algunos de sus planteamientos no quedaron dentro y finalmente ellos intentaron seguir por fuera, pero la oficial acabó siendo la corriente que surgió religiosa de ese primer gran encuentro. Bueno, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, porque derivado del planteamiento que hace Platón de que del mundo de las ideas a lo que le llamaríamos la metafísica, este, ahí es donde se encuentra todo lo perfecto, todo lo que es inalterable, lo que es eterno, y pues en ese mundo de las ideas se encuentran los conceptos, las ideas, los números, todo aquello que no es percibible con los sentidos. Y con los sentidos físicos, los 5 sentidos que conocemos, ¿no? Aquello que percibe la materia, la luz, las radiofrecuencias, etcétera. Y tenemos la otra parte que sí lo percibe, que es el cuerpo, la materia orgánica, la materia, en general, la materia física. Y esa es la otra parte del ser. Entonces el ser es dual y tiene mente y tiene cuerpo. El cuerpo es imperfecto, el cuerpo no es eterno, es finito, se desgasta, se agota y desaparece como estructura organizada. Y en cambio la mente, que es el equivalente al alma, que es lo que plantean en la religión, pero desde Platón viene como la mente, es esta parte metafísica que viene o que transita por el Uranus, que es la mente, digo que es una entidad que es eterna, que es que no se modifica, no cambia en su esencia y que habita un cuerpo que sí es limitado y que es imperfecto. Entonces, estas dos entidades están unidas en un mismo ser, en nuestro caso en el ser humano. Entonces, el debate que existe entre el monismo y el dualismo tiene que ver con que el monismo dice que la mente y cuerpo es una sola, y así es como hay que tratarla, ¿no? Como uno solo. En cambio, el dualismo dice que no, que son dos partes las que conforman a ese ser. Y este debate o esta relación dialógica o este diálogo entre el monismo y el dualismo va a arrojar muchos resultados o muchos argumentos que nos van a servir en la filosofía para poder ir construyendo la forma en que vemos la realidad. El dualismo fue defendido por René Descartes y él sostiene que la mente y el cuerpo son entidades separadas pero interconectadas. Cada uno tiene sus características y están conectadas y se van complementando. Descartes describe la mente como una res cogitans, o sea, una sustancia pensante, una res pensante, ese es res cogitans, sustancia pensante, y el cuerpo como una res extensa, o sea, una sustancia física. La relación entre la sustancia pensante y la sustancia física establecen una distinción que va a influir profundamente en la psicología y en las ciencias cognitivas y que es necesario que las tengan presentes ustedes porque van a poder abordar condiciones que se les presenten desde una o desde otra perspectiva. Y por otro lado, bueno, el monismo argumenta que mente y cuerpo son una sola entidad o dos aspectos de una misma sustancia. O sea, son características, pero al final es una misma sustancia. Eso es lo que afirma el monismo. Y bueno, Baruch Spinoza, a pesar de que es un racionalista, es un heredero del pensamiento de René Descartes y es un racionalista así muy estricto. Él es exponente del monismo, el monismo panteísta, que afirma que todo en el universo, incluida la mente, es parte de una única sustancia divina. Entonces él habla de esta sustancia divina, que eso no es nuevo en él porque lo recupera, pero esta información
seguramente la recuperó de los planteamientos que ya se hacían desde la época de los míticos, desde los presocráticos. Y después la recuperan también los masones, los gnósticos, y hablan justamente de que hay en el primer gran principio, que también lo retoman con el Big Bang, ya más recientemente, pero en el primer gran principio hubo solo una entidad única, a lo que se le llamaría el Padre en religión, pero acá es el primer gran principio. Y ese gran principio, de ahí emerge todo lo demás, por emanación. Entonces van emanando, van emergiendo entidades y esas entidades eh, van a generar otras entidades y así en varias etapas. Y entonces, como van emergiendo y se va expandiendo, digamos, la generación de entidades, ahí es donde se crea el universo. El universo físico y metafísico. Es más, primero fue el metafísico y después el físico. Ese universo físico se fue expandiendo, expandiendo y fue generando nuevas entidades. Entonces, ese primer gran principio es el llamado Padre en religión, que al final viene a explicar lo mismo. Bueno, uno de sus grandes exponentes que recuperó y que además lo planteó en términos filosóficos con argumentos muy sólidos, pero al mismo tiempo un poco complicados. Quien lea a Spinoza, pues sí tiene que ir pasito a pasito, como ir desmenuzando una operación matemática, porque él plantea eh, el monismo panteísta y plantea que hay una mente única, que es el origen del universo, pero lo va planteando con argumentos muy eh, finos, digamos, ¿no? Entonces, eh, él, a pesar de que siempre se le asocia directamente con Descartes, finalmente él define el monismo y Descartes el dualismo. En el contexto moderno, pues estas teorías materialistas del monismo, como el fisicalismo o algunas otras teorías del monismo, que son materialistas, sugieren que los procesos mentales pueden explicarse mediante la actividad cerebral. Aquí ya lo podemos relacionar un poco más con el racionalismo, pero habla de la actividad cerebral. No habla de la mente, sino de la actividad cerebral, o sea, de la masa orgánica que nos permite tener pensamientos, que es todo el sistema nervioso central y periférico. Pero aquí en particular y en esa época, pues se le hablaba de la masa cerebral, ¿no? Entonces está haciendo una relación entre lo físico y lo metafísico. Lo físico favorece que se desarrolle lo metafísico. O sea, el cerebro favorece que se desarrollen las ideas, pero dependen las ideas de que esa materia física funcione bien, o sea, ese cerebro. Entonces, por eso habla de que los procesos mentales pueden explicarse mediante la actividad cerebral y se explican completamente por la actividad cerebral. Desde ahí ya se empezaba a discutir esta parte. Bueno, en psicología este debate da lugar a muchos enfoques. En investigación ustedes pueden encontrar muchos enfoques relacionados con esto. Por supuesto, porque la base de estudio de la psicología, pues es el comportamiento humano. Entonces, se busca desde las conexiones neuroquímicas hasta pues otros planteamientos que son un poco más metafísicos. Pero ustedes en este semestre, o no sé si el siguiente, van a ver neuroquímica. Y ahí se van a dar cuenta cómo en términos muy físicos, muy materialistas, podemos ir explicando a través de los neurotransmisores, de las neuronas, de los espacios sinápticos, de la sinapsis como tal, de las
todas las señalizaciones que se dan, tanto químicas como como eléctricas, y todos los mecanismos, cómo se van regulando paso a paso. Eso lo van a ver en neuroquímica. Espero que me toque con ustedes para que lo platiquemos más a fondo y podamos hacer la relación con esto que estamos viendo aquí. Aquí casi todo lo que estamos revisando son las teorías, los planteamientos, más en un terreno metafísico, pero cuando ya entramos a la parte física del cerebro y del sistema nervioso en general, de todo el cuerpo, es fascinante porque entonces ya empezamos a ver la aplicación en planteamientos de salud específicamente y de nutrición, digo, de psicología. Y bueno, eso en el monismo y las neurociencias. En el positivismo, pues tenemos que es una corriente filosófica que defiende la observación empírica y la lógica como únicas bases en el conocimiento. Y finalmente hay una relación directa con el empirismo, porque defiende la observación empírica y la lógica. El positivismo al final es una integración más bien de dos corrientes previas, que es el empirismo y el racionalismo, porque está hablando de la observación empírica y la lógica. Entonces, por eso es que ahí ya tenemos una integración, ya no está aislado, como lo vamos a ver o lo van a ver cuando lleven esta asignatura de sistemas complejos o del pensamiento complejo para la argumentación, y se van a dar cuenta que no lo van a asociar desde una visión lineal simple, sino lo van a asociar desde un sistema complejo en el que cada uno de los elementos tiene su propia identidad y que al final la integración de todos los elementos van a dar un resultado global. Bueno, aquí eh, se empezó a configurar de esa forma. No vamos a ser empiristas netos y no aceptamos otras opiniones, y tampoco vamos a ser racionalistas netos y todo a partir de la razón y nada a través de la experiencia, sino que vamos a integrarlas para ver cómo complementamos estas corrientes y logramos un entendimiento mejor del comportamiento humano. Y bueno, aquí tenemos a un autor que se llama Augusto Comte, y él es fundador de esta corriente, y él argumenta que las ciencias deben avanzar a través de tres etapas. La teológica, teo, Dios, lógica, logos, estudio de Dios, o sea, básicamente la religión, la metafísica y la corriente, la etapa positiva. Entonces él se retoma estas, estos planteamientos de origen, que son más bien religiosos, los vincula con la metafísica para hacer una explicación de sus teorías, y, y lo lleva a una tercera etapa, que es la etapa positiva. En esta etapa el conocimiento, esta última etapa, lo va a centrar en hechos verificables y leyes generales que expliquen fenómenos naturales. Entonces, recupera el estudio de Dios, lo lleva a una disertación filosófica, metafísica, argumenta la existencia y demás, y luego lo asocia con la experiencia, ¿no? Con hechos verificables y leyes generales. Y bueno, en psicología estas etapas o esta corriente, el positivismo, pues ha influido en la adopción del método científico para estudiar el comportamiento humano, porque ya no lo hace desde una u otra corriente aislada, sino ya integra tanto la razón como la experiencia directa, el planteamiento monista con el dualista de la mente, el cuerpo, porque es finalmente lo metafísico y lo físico, y eso para estudiar y tratar de entender el comportamiento humano. Esta corriente es clave en el desarrollo del conductismo, que rechaza la introspección y que se va a enfocar en el estudio del comportamiento observable y medible. Y bueno, aquí tenemos algunos otros autores como Skinner y Watson, que son autores muy reconocidos en la psicología, y ya los revisarán con más calma en otras asignaturas.
pero ellos adoptan principios positivistas para establecer la psicología como una disciplina rigurosamente científica. Aquí es donde ya le dan esta rigurosidad a la psicología. Y bueno, pues no está exento el positivismo de algunas críticas eh, que surgen por su enfoque limitado, que descarta fenómenos subjetivos y experiencias internas difíciles de medir. Como aquí todo lo quieren cuantificar, pues ahí es donde ya empieza a tener algunas áreas que son muy criticables y tiene que ver con lo subjetivo, aquello que no necesariamente mides, que ya después con la estadística este, cualitativa ya empieza a trabajarse el método científico a través de el estudio cualitativo, pero ahí ya no necesariamente es cuantitativo, ya no es, no, sí se puede medir, pero con otras estrategias. Y entonces los fenómenos subjetivos ya entran, pero cuando surge este planteamiento, pues no se había desarrollado y por lo tanto, pues recibió muchas críticas. El pensamiento positivista es muy asociado, el positivismo está muy asociado con el conservadurismo. Y esto, pues por supuesto, porque desde su origen se apoya en la religión como la base para después pasar al estudio o al análisis metafísico. Y bueno, todo esto, ¿para qué? O sea, uno diría, bueno, está muy bien la historia, está muy padre lo que plantean los filósofos, y al final, pues eso a mí qué, o para qué me podría servir en la psicología. Bueno, pues justamente son las corrientes que nos van a ayudar a tratar de entender los conceptos de salud y enfermedad, cómo enfocarlos, porque mucho de eso depende que podamos intervenir adecuadamente, desde dónde lo enfocamos. Y entonces estos conceptos de salud y enfermedad son objeto de reflexión filosófica a lo largo de la historia y destaca la relación entre el cuerpo, la mente y el entorno. Entonces, si se fijan, es como ir desmenuzando la realidad, cómo la vamos a abordar. Y entonces la mente y el cuerpo ya no quedan aislados en este dualismo y monismo, sino ahora entra el entorno, el contexto, cómo va configurando y prefigurando a la mente y al cuerpo, el entorno. Porque finalmente, como les decía, no estamos aislados. Y bueno, desde una perspectiva filosófica, pues la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado de equilibrio físico, mental y social. Esto pues se plantea en contraste a que la enfermedad se entiende como una ruptura del equilibrio. Cuando lo aborda uno desde la ruptura del equilibrio, uno quisiera restaurar el equilibrio, pero justamente el enfoque es el que tenemos que definir al momento que vamos a intervenir. Si definimos que nuestro enfoque es desde la ruptura, pues vamos a tratar de reconstruir aquello que está roto. Si lo definimos desde el estado de equilibrio, entonces lo que buscamos es alcanzar ese equilibrio mental, social y físico, individual o colectivo que estamos interviniendo, pero no necesariamente queremos eh, restaurar algo roto, sino más bien que encuentren su propio equilibrio, ¿no? Porque es independiente el equilibrio de un individuo con el de otro. Cada uno tiene sus propias condiciones, su contexto, su cuerpo y su mente, o un colectivo, un grupo colectivo también. Entonces, eso lo podemos trabajar mejor si lo enfocamos adecuadamente. Y bueno, el dualismo cartesiano, que influye en la separación histórica entre salud mental y salud física, eh, eh, pues también tiene algunos enfoques que nos podrían ayudar, que son muy necesarios, digamos, en la actualidad, como son los enfoques holísticos, y, y estos
fueron propuestos por Spinoza, justamente con el monismo. Entonces, por eso es que estos enfoques intervienen adecuadamente porque sugieren que la mente y el cuerpo son inseparables en la experiencia humana. Y así nos podemos ir con varios autores. Los modelos biopsicosociales que integran estas dimensiones, pues también consideran cómo las experiencias subjetivas, los contextos sociales y las bases biológicas influyen en la salud mental. Entonces, fíjense, esto nos ayuda a poder introducirnos en lo que va a venir después en nuestras asignaturas, las que vienen en otros semestres o en este mismo semestre, pero en otras, con otros enfoques. Estamos hablando de las relaciones eh, entre las experiencias subjetivas. Van a llevar ustedes a algunas asignaturas que se enfocan sobre todo en experiencias subjetivas. Los contextos sociales, que tienen que ver más con política, economía, sociedad, y las bases de cómo está conformado un organismo y cuáles son las relaciones internas de los elementos de ese organismo que van a determinar la salud mental de alguien. Porque si algún neurotransmisor funciona, algún neurotransmisor no funciona adecuadamente, así todo lo demás esté funcionando bien, ese neurotransmisor rompe el equilibrio y entonces eh, genera una condición que posiblemente no le va a ayudar a ese individuo o a una comunidad. Y entonces, por eso es necesario analizarlos desde diferentes enfoques y desde diferentes disciplinas. Ahorita estamos viendo el panorama más general. Ya les tocará hacer una revisión un poco más detallada cuando se encuentren en las demás asignaturas. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en términos de revisión de contenidos. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nos vayamos a nuestro problema prototípico y nuestro incidente crítico que tiene que ver con la intolerancia. Y recordemos que en la intolerancia la vamos a recuperar para llevar a cabo las actividades que nos toca atender en este módulo. Tenemos, a ver, permítanme. Es que les quiero compartir las actividades para que ya nos vayamos a revisarlas directamente. Aquí. Estamos en el módulo 4, tenemos 2 actividades, son estas. A ver aquí. Cuando ustedes la seleccionan, no me la va a abrir. Me va a abrir un documento PDF. No lo está compartiendo. Déjenme compartírselos porque no lo ven. Y vamos a ver aquí la tarea auténtica donde ustedes tienen que recuperar el incidente crítico. Van a explicar desde una posición nativista, una posición empirista y una posición racionalista por qué las personas desarrollan la intolerancia religiosa. Y lo van a hacer en un podcast, pero yo les comentaba, pueden entregar nada más el guión de su podcast, no necesariamente el audio, si es que se les complica hacerlo, para que agilicemos la entrega. Con que entreguen el podcast ya se lo recibo y con eso lo digo el guión de su podcast y en su documento ustedes ponen su portada, ponen su guión y ponen sus fuentes de información y con eso les califico. Si quieren hacer el podcast, aquí les da las pautas para que la puedan desarrollar. Y viene las partes de su guión, de lo que ustedes van a desarrollar.
Entonces, lo desarrollan y lo mandan. Así como está aquí, como está el ejemplo, van a desarrollarlo bien y ya lo agregan a su documento y lo envían. Con eso les califico. Si quieren subir después ya leerlo y hacerlo podcast, pues sí, manden el podcast, ponen el enlace ahí en su archivo y y ya lo escuchamos y les ponemos el promedio. Va a valer eh, los 100 puntos. Sí. Dime, Saraí. Profe, yo tengo una pregunta sobre la tarea auténtica. Dice que tomamos el incidente crítico. O sea, yo lo que tengo planeado, bueno, lo que yo hice un borrador, pero tomando del incidente crítico, explico, haga de cuenta que pues, yo siendo psicólogo, explico del modo de lo que le diría el empirismo, ¿no? Pero explico de qué se va tratando y agarrando el modo, bueno, el cuadrito que nos tiene, voy hablando de esos modos o tengo que ir haciendo como que una conversación entre dos personas. Eh, Esa es mi duda. puedes hacerlo así o puedes hacerlo como una intervención. Una intervención en la que tú ves, haces un planteamiento de las tres corrientes y cómo enfocarlo. ¿Cómo lo enfocarías? O sea, lo estás exponiendo a los demás. ¿Cómo se haría? Lo puedes hacer así o lo puedes hacer como un diálogo también. Aquí lo importante es que que lo que expongas se muestre la comparación entre las tres corrientes, nada más. Si lo haces como un diálogo, pues se va a exponer porque en el diálogo bueno, le estarías planteando si lo vas a resolver de una u otra forma y te van a preguntar. Y si lo haces desde esta corriente, ¿cómo sería? Y si lo haces desde esta otra, igual. Pero si lo haces expositivo, entonces tú das las opciones. Al final es lo mismo. Entonces, lo importante es que se plantee desde las tres. Ya la forma en que tú lo decides, te lo dejo a tu criterio. Para no meterte en complicaciones de cómo hacerlo, tú decídelo. Si lo haces como diálogo o lo quieres hacer expositivo, o sea, como si estuvieras exponiendo como ahorita yo expuse los contenidos, ¿no? Así, visto desde el nativismo, yo atendería el problema de la intolerancia religiosa, o más bien la intolerancia religiosa de las personas que desarrollan las personas, se podría explicar a partir de que ya viene un conocimiento de origen y lo único es que lo retoman y lo impulsan de cierta forma, ¿no? O están siendo excluyentes porque asumen que eh, él ya traía una definición evolutiva que no es coherente con la definición que tienen los demás, ¿no? Eso sería, por ejemplo, en el nativismo, que es digamos, su definición como individuo ya estaba predeterminada, no dependió de él. Entonces él no es igual a nosotros. Por lo tanto, él no pertenece a esta comunidad y por eso lo excluimos, ¿no? Ese sería nativista. Un empirista diría, es que la experiencia lo convirtió en lo que es y no, y él no es como nosotros, entonces lo voy a excluir. Y en cambio, un racionalista trataría de argumentarlo para justificar a partir de un argumento lógico, formal, justificar que él es diferente a los demás y por lo tanto no pertenece al grupo y entonces lo expulsan, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿cómo lo argumentarían? Bueno, tú lo puedes explicar exponiéndolo o en un diálogo, pero al final estás exponiendo los tres casos o las tres formas de abordarlo. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, en el de reforzamiento, en el foro de reforzamiento, en este caso, con que manden su única participación, la principal, con eso les califico para que ya agilicemos esto y desarrollen su actividad integradora, que es la más importante. Entonces, con que manden una, la principal, con eso les califico sobre 100 directamente. Aquí van a responder estas preguntas detonantes. ¿Qué postulados epistémicos han constituido la base para el avance del conocimiento científico y la psicología?
Eso ya lo comentamos ahorita, lo hemos ido comentando en la exposición, a lo largo de la exposición aparece, y y lo que les pide es que su argumentación la hagan con este tipo de conceptos, ¿no? Y aproximaciones a la noción de realidad y verdad, con el asociacionismo, con el monismo, dualismo y positivismo. O sea, que utilicen los conceptos que estamos revisando en este módulo para que justifiquen su argumentación. Y qué tipo de criterios adopta la ciencia para la construcción de conocimiento válido. Respondan esas preguntas, le ponen su introducción, su conclusión, sus fuentes y las suben. Y eso sería en cuanto a las dos actividades. Ahora, una vez desahogadas estas actividades, entonces ahora sí nos vamos a la actividad integradora. A ver, permítanme. Y ahora sí, en la actividad integradora, déjenme exponerla aquí. Al final, ustedes ya nada más van a hacer una actividad, ya no tienen que hacer un examen. Antes se hacía el examen y la actividad, ahorita nada más van a hacer la actividad. Entonces, en la actividad, lo que se les pide es que van a responder la pregunta de cómo podrían intervenir para prevenir y controlar el problema de la intolerancia dentro de la comunidad. Y para eso pues, les da algunas indicaciones aquí. Ustedes deben de preguntarse si la intervención, desde dónde la van a hacer, desde la ciencia o desde alguna pseudociencia. Y si lo hacen de una o de otra, tienen que justificar por qué desde ahí la van a hacer. Y entonces lo justifican y esa justificación pues utilicen al menos 3 filósofos para revisar, bueno, de las que hemos revisado, y ahí es donde entra el cuadro que les mostré y que vienen contenidos, recuperan esa información y eso sí, tiene que haber esa coherencia que decíamos, la coherencia epistémica, en la cual aquí les habla justamente de eso. Elige teorías que sean coherentes epistemológicamente. Si tú agarras una teoría de una corriente los justificas con esos teóricos, pero que son racionalistas, a menos que hagas un contraste y entonces planteas por qué uno sí y otro no. Pero si no, justifica, porque aquí lo que piden es que justifiques por qué elegiste para la intervención, por qué elegiste la ciencia, o por qué el chamanismo, por qué la religión, o por qué el coaching, ¿no? Y aquí les da un ejemplo, lo que comentábamos. Platón era dualista y Descartes también. Entonces aquí ya hay coherencia epistémica. Y entonces pueden hablar de sus dos teorías, tratando de explicar o argumentar el fenómeno, este, pero coherentemente en términos epistemológicos. Entonces, si lo hacen desde el dualismo, si lo hacen desde, no sé, la corriente que ustedes tomen como referencia. Y bueno, la justifican y la suben y ya. Con eso les califico su actividad integradora. No se les olvide que esta es la que más vale, la que más peso tiene sobre su examen final, digo, su calificación final, su promedio final. Y bueno, básicamente es lo que vamos a revisar hoy. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieren que revisamos algo en específico o necesitan que hagamos alguna asesoría adicional. Maestro, una pregunta. Sí, Horacio, dime.
Respecto al podcast, ¿puede ser video o si es necesario que sea un podcast? Sí, está bien el video, pero que asegúrate que el enlace que subas sea que esté funcionando y que permita el acceso, porque luego le ponen que es privado y no se dan cuenta y entonces no podemos verlo. Y si nos cierran la plataforma y ustedes no han respondido para dar los permisos, pues ya no lo podemos ver y yo no puedo justificar una calificación. Si alguien entra y revisa, en una auditoría me revisan la actividad y dicen, bueno, ¿por qué le pusiste si no subieron el documento o no se puede abrir? Y entonces, tenemos poco tiempo para hacer la revisión y decirles, oye, cámbiame el enlace o... Entonces, yo por eso decía, si se les complica mucho, pongan el guión directamente. Pero si hacen el video, sí, está bien, adelante. También ¿Cómo se es? puede adjuntar un video en plataforma, es muy fácil. Entonces, sí, lo aceptamos. Finalmente es el podcast viene a ser lo mismo en el video, pero lleva imagen, esa es la única diferencia, pero finalmente lo que nos importa es la argumentación. Y respecto al guión, ¿es escrito? Sí, es que siempre que haces un audio o un video, tienes que elaborar un guión, porque Sí, si no, ¿en qué te vas a apoyar para sí, llevar un orden? Acuérdense, siempre hemos hablado que el orden es la base de todo. El orden es fundamental para sí. comunicarnos, para organizar todo. Entonces, en un guión, digo, en un video, un audio, pues tienes que primero hacer un planteamiento y darle un orden, el orden que les dan en la tablita. Con esa tablita ustedes toman como referencia en ese orden y construyen toda su argumentación que van a exponer. Y ese lo van a utilizar para leerlo y grabarlo, ya sea en audio o en video, como comentas. Pero pues ese es el trabajo previo que tienes que hacer para Sí. que ya no vayan y lo graben y lo suban. Bueno, si lo quieren grabar y subir también, sí, eso es lo ideal. Pero si por el tiempo, por las razones que sean, prefieren solo enviar el guión que ya tienen, pues lo mandan. Ok, Y maestro, con entonces eso. no hay problema si mandamos el puro guión. Sí, como gusten. Aquí lo importante es que lo agilicemos, sobre todo por este problema que hubo, no problema, sino más bien este ajuste que se hizo al calendario y que nos recortó unos días, que no fue mucho, pero bueno, para también darles la oportunidad a ustedes y no afectarlos, pues vamos a agilizar la entrega de estas actividades de manera más viable. Entonces, les recibo el guión y con eso los calificamos. Gracias, maestro, te lo agradezco. No, de que la verdad es que la mayoría de los que han ido entregando sus trabajos, sí se nota la evolución y casi todos tienen buen promedio y si no lo tienen y quieren mejorar alguno, me avisan y lo pueden modificar y lo volvemos a recibir para que suban su promedio. Aquí lo importante es que al terminar el curso se note que aprendieron y que son diferentes a cuando empezaron. De entrada, por lo menos, a organizar su pensamiento. Y eso lo logramos a través de la organización de los trabajos, de la información en los trabajos, de la categorización de la información, de los niveles de organización de su trabajo. Por eso era tanta insistencia en que le pusieran una portada, una introducción, contenido, conclusiones y fuentes, porque eso los va acostumbrando y les genera un hábito y ahora ya no se ocupan de ver cómo voy a comunicar adecuadamente, sino que ya saben que esa es una estructura que les va a servir pues en muchos trabajos. Entonces ahora ya más bien se ocupan en el contenido, en el centro, que es el análisis, en la transformación del pensamiento. Entonces el orden siempre los va a llevar a mejorar sus trabajos, no solo sus trabajos, sino su forma de abordar cualquier problema. Entonces, la mayoría de los que han entregado sus trabajos a tiempo, e incluso los que no lo entregaron a tiempo, pero que recibieron una retroalimentación, han ido cambiando sus trabajos y han mejorado. Entonces, en este grupo tenemos buenos promedios, pero sí ha sido necesario que transformen su forma de abordar
el trabajo que realizan. Y eso ha sido muy bueno, porque estamos empezando la carrera y ya se empiezan a ver resultados. Entonces es interesante y van a ver que les va a servir a lo largo de toda su trayectoria académica. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y si no, bueno, los espero. Me parece que todavía tenemos una sesión. Sí, dime. Hola, buenas tardes. Oiga, una pregunta respecto al trabajo final. Viene la indicación que es una línea de tiempo. ¿Si es así o nada más es como que un tipo cuadro comparativo? Ah, sí, me faltó comentar eso. Sí, es una línea de tiempo. Este, sí, es una línea de tiempo. Aquí está. Sí, es verdad. Es una línea de tiempo. Esa la hacen rápidamente en Canva o la pueden hacer incluso en el mismo Word. Presentan la línea de tiempo, que son una sucesión de eventos, una sucesión de autores que van a justificar lo que ustedes están respondiendo aquí. Entonces, sí, es una línea de tiempo. ¿Se les complica que sea una línea de tiempo? Porque nada más es un organizador gráfico. Pues es que la verdad, bueno, personalmente, este, a mí sí se me complica mucho porque pues en cuestiones también tengo trabajo, entonces vengo acabando a las 5 o 6 de la tarde de mi trabajo y en lo que llego a mi casa, a su casa, y en lo que atiendo a mi hija, y entonces pues no nada más es su materia, yo entiendo que tenemos que tener también nosotros organización en nuestros horarios en todas las cuestiones, tanto personales, familiares, escolares, de laborales y todo eso, pero pues ahora sí que pues ver de qué forma pues sería un poquito más fácil. Yo sé que ya nos está echando mucho la mano en cuestiones de la actividad 4, que esa, bueno, yo ya se la envié a, hace unos días, pero pero pues para saber si de plano no me va a tocar dormir estos días. Es que, fíjate, si estamos hablando de un plan de intervención, una intervención sería los pasos a seguir para lograr un resultado. Es una estrategia, digamos. Y pues esos son una secuencia al final. O sea, de todos modos, si quieres la pones en forma de lista y pones los pasos, al final eso sería equivalente a una línea de tiempo, nada más que ya no es horizontal, sino vertical. Y vas poniendo los pasos a seguir para cumplir con esa intervención. Entonces, o la propuesta que estás haciendo lo pones de, eh, en forma vertical, o sea, las viñetas, digamos. Sí, Es pero que, aquí bueno, lo importante es que cumplas, ¿sí? dígame. Lo importante es que cumplas con las indicaciones y si quieres, hazlo en un cuadro comparativo. Está bien, lo recibo. Lo que sí es que busca cumplir con el propósito, eso sí, integrar estos conocimientos. O sea, siempre para eso ponen los propósitos, porque es el horizonte a donde queremos llegar. Si cumples con este propósito, mándalo como una tabla comparativa, no hay problema. Pero sí, desarrollalo bien, que no sea algo como superficial. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Adelante. ¿Alguien más que quiera? Es, perdón, ese se sube nada más como imagen, como el trabajo pasado, ¿no? En la línea de tiempo. Sí, 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 exactamente. Ah, ok, perfecto. Nada más era esa mi duda. Sí, incluso lo pueden hacer a mano, si se les complica, lo hacen a mano y le toman una imagen, un escaneo, lo pegan en su documento y es lo que envían. Entonces sí, bueno, hasta aquí. ¿Alguna otra duda? No, maestro. ¿No? No, Perfecto.
Bueno, entonces, de todos modos, si en el camino necesitan que hagamos una sesión de asesoría, porque la siguiente nos tocaría el día 13, el siguiente viernes 13, justamente. Pero bueno, ya sería para algunas dudas sobre calificaciones y cuestiones ya más de cierre, porque ese día va a terminar el curso. Ese día cierra la plataforma. Entonces, si quieren, ese día hacemos una reunión, pero ya si hubiera que cambiar algo, tendría que ser ese mismo día, porque no habría forma de que se la reciba después. La plataforma está programada para que se cierre en automático, no depende de mí, yo no puedo ir y abrirla nuevamente, esto tiene que ver con sistemas y demás. O sea, el aula cierra y ya no hay opciones. Entonces, por eso ese día lo que podemos hacer es revisar algunos casos y en ese momento resolver. Este, pero si necesitan que hagamos una sesión antes, tendrían que revisar en sus horarios que no se empalme con otra asignatura y entonces nos pongamos de acuerdo y ese día realicemos una asesoría adicional. Pero yo creo que hasta aquí quedó más o menos claro todo. Solo hasta que le meten la mano es cuando se dan cuenta de los detalles. Háganlo, ya que tengan su borrador, si ven que de plano hay cuestiones que son necesarias que intervengamos nosotros, bueno, yo, entonces me lo comentan y hacemos una asesoría, o la hago, la grabo y se las mando, no sé, nos organizamos, pero sí lo exponen y ya lo resolvemos. Muy bien, bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el siguiente viernes y espero sus trabajos porque ya no hay prórrogas, se cierra el aula en 8 días y ya no habría forma de modificar nada. Ni yo ni incluso las autoridades. O sea, esto tiene un horario, tiene un calendario y lo respeta la institución, entonces no hay forma. Entonces sí hay que ir respetando esos tiempos y si tienen alguna revisión de calificación, háganmela saber para que la hagamos antes y no tengan que meter un trámite y esperar a que les responda la institución. De una vez lo resolvemos entre nosotros y nos vamos directo a atender cualquier situación que se les presenta. Bueno, entonces aquí lo dejamos, les mando la grabación en cuanto la descargue, la grabo y se las mando. Okay, Cuídense mucho. Buenas tardes, excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.